Hola, quiero resolverles el quiz de la noche anterior. Uno de los puntos dice que un ingeniero civil analiza la resistencia a la compresión del concreto. Se sabe por la Sociedad de Ingenieros que la resistencia está distribuida aproximadamente de manera normal, es decir, que hace la curva normal, con una desviación de 30 psi, pulgadas libres por pulgada cuadrada. Al tomar una muestra aleatoria de 12 especímenes, o sea, 12 pedazos de concreto, se tiene que la media de esas 12 es 3250 psi. Entonces nos piden construir un intervalo de confianza del 95% para la resistencia media del concreto, o sea, para mu. Bueno, entonces tenemos aquí los datos, la desviación estándar 30 psi, el número de especímenes que son 12 y la media de esos 12 que es 3250 psi. Entonces tenemos que el intervalo de confianza que nos dan la desviación estándar, entonces confiadamente podemos usar z. Entonces la fórmula para el cálculo del intervalo sería esta que tenemos ahí. Bien, entonces simplemente se trata de reemplazar los valores. Entonces la media que es 3250 más menos z, pero z nos dice que la confiabilidad, el intervalo de confianza es del 95%, entonces la confiabilidad es del 95%. Entonces, para el 95% tenemos un z equivale a 1.96. Lo hemos trabajado varias veces, ¿cierto? 1.96. Bien, entonces aquí multiplicaremos por la desviación estándar, que es 30, dividido en la raíz cuadrada del número de especímenes, que es 12. Bueno, ahí ya nos toca usar la calculadora y al final vemos que al efectuar esta operacióncita en calculadora nos da 16.97. ¿Listo? Entonces el intervalo será 3250 más menos 16.97. Cabe aclarar que esto debe ser aproximado correctamente. Estas aproximaciones deben hacerse de forma correcta, porque es que yo vi en algunos trabajos que la aproximación que hace el estudiante es quitarle los decimales, ¿no? Ustedes saben que eso no se hace así, eso está mal hecho. Bien. Entonces el intervalo sería el intervalo que obviamente usted sabe por cálculo que el intervalo es un sector, un pedazo de la línea. Entonces sería 3250 menos 16.97 hasta 3250 más 16.97 psi, ¿no? Y eso nos da por acá el intervalo desde 3233,3, creo que es 3, sí, 03. Démoslo ahí ya para la respuesta. Se puede colocar ahí su decimal, no importa. Y sería por acá, sumando esto, 3266.97. Aquí 03, ¿cierto? 03. Y aquí punto 97. Entonces, pues, eso está bien. Si lo quiere dejar ahí, pues está correcto, no tienen problema. Sin embargo, sería más elegante escribir 3233 PSI. Esto 03, podemos eliminarlo para dejarlo sin decimales. Usted lo deja así, está correcto. Yo lo dejaría así sin decimales. Y esto te quedaría a 3266, entonces daría 67, ¿no? Que ya aproximamos a 7.
Entonces, PSI. Entonces, el intervalo con una confianza del 95%, la media poblacional de resistencia del concreto, de ese tipo de concreto, estaríamos hablando entre 3.233 y 3.267 PSI con una confiabilidad del 95%. Bien, la segunda parte dice construye un intervalo de confianza para el 98%. La diferencia aquí no es tan grande, simplemente lo que nos cambia es la confiabilidad del 98%. Si miramos nuestra tabla, del 98%, ¿qué indica? Si usted, para que de pronto tiene dificultad en la tabla del 98%, nos está indicando otra vez, perdón, el dibujo, que aquí hay el 98%, ¿cierto? De confiabilidad, y que por acá, obviamente, que eso es simétrico, aquí hay un pedacito que al 2%, aquí es el 1%, o sea, 0,01, y obviamente aquí 0,01. Si buscamos esos valores, encontramos que más o menos Z es 233, algunos anotaron 234, no afecta mucho, y aquí sería menos 2.33 o 34 si lo prefieren, más cerquita de este 233. Bien, es simplemente, entonces aquí estaríamos aquí, es cambiando este valor, ¿no? Vamos a cambiar ese valor, el resto es totalmente igual, vamos a cambiar esto acá para... Entonces, nuestro valor es 2.33. Así que el intervalo será 3.250 PSI más menos, y efectuamos esta operación. Y esto parece que da 20.18. Entonces, a 3.250 restarle 20.18. Alguno podría de pronto aproximar esto y dejarlo 20.2, ¿no? 20.2 si prefiere. Si lo va a aproximar hay que hacerlo bien. Entonces, al hacer la resta, 3.250 menos 20.18 nos da, dale a ver que ya la había hecho por acá. Eh, 3.229. 3.229. .8, a ver, aproximando esto a 2, hasta 3.270, 3.270.2, vamos así, a ver, aproximando esto a 2, ¿no? ¿Listo? Entonces, si la confiabilidad, si cambiamos la confiabilidad, cambiamos del 95 al 98, el intervalo se crece un poquito porque hay más confiabilidad. Entonces, la media de la resistencia en nuestro concreto, el promedio de todo, con toda seguridad no, con el 98% de seguridad, estaría entre 3.229.8 PSI a 3.270.2 PSI. Muy bien. La segunda parte del ejercicio era otro tipo. Vamos a mirar este que tenemos acá. Entonces nos dice lo siguiente. Dice, tomada al azar una muestra de 120 estudiantes de la universidad, se encontró que 54 de ellos hablan inglés. Halle con un nivel de confianza del 90%, un intervalo de confianza, he repetido la palabra confianza, para estimar la proporción de estudiantes que hablan el idioma inglés entre los estudiantes de la universidad. Entonces aquí claramente dice que es un intervalo para una proporción, ¿no? Entonces, obviamente que la fórmula para los intervalos de proporción es esta que tenemos acá, siempre es con Z, ¿no? Tenemos una muestra de 120 estudiantes, 54 de ellos hablan inglés,
y vamos a buscar un Z para el 90%. Entonces hay que buscarlo en la tabla. Pero antes necesitamos calcular P. P es X sobre N, así que P sería 54 sobre N. 54 sobre N, y eso da 0,45. Sobre N, no, para corregimos sobre 120. Eso da 0,45, no tiene decimales. Entonces se trata simplemente de reemplazar esos valores, ¿no? Entonces P vale, el valor de P es 0,45. Así que simplemente reemplazamos los valores. Voy a hacerlo por acá, por este ladito. Nos quedaría P, que es 0,45 multiplicado por Z del 90%. Del 90%, al igual que el ejercicio anterior, del 90%, entonces aquí entonces aquí está el 90% de confiabilidad, o sea, el 0,09, y aquí estará pues obviamente 5% y aquí otro 5%, entonces hará 0,05 acá, pero necesitamos ese valor crítico aquí para este. Entonces buscamos en nuestra tabla un valor próximo, lo más próximo que esté a 0,05, y eso es como 1,64, 1,65. Entonces, más o menos esto es que Z es igual a 1,65. Si trabajo 1,64 no hay lío, ¿no? Entonces aquí simplemente vamos a reemplazar ese valor. Entonces quedaría P, que vale 0,45, más menos valor de Z, que es 1,65, multiplicado por la raíz de P, que es 0,45, corrección, 0,45 multiplicado por 1 menos P, o sea, 1 menos 0,45, o sea, 0,55, es el complemento, dividido en N, que es 120. ¿Ok? Así que el intervalo, nuestro intervalo sería que es 0,45 más menos 1,65, y al hacer, a ver, esa no, ya la tengo hecha completa para no demorarme tanto aquí en la grabación. Entonces toda esta operación, al hacerla en la calculadora, tengo que me da 0,07493, ¿vale? O un valor, usted depende cómo haya usado la calculadora, entonces le da un valor no exactamente este, pero muy próximo. Es muy complicado trabajar, o enredado más bien, trabajar con todos estos decimales. Yo lo trabajaría, este numerito lo trabaja 0,075, aquí está 79, podemos trabajar con 0,75 sin problema, ¿cierto? Entonces vamos a quitar este 0,075, 0,075, listo. Simplemente ya será 0,45 menos 0,075 y 0,45 más 0,075, y obviamente tendremos el intervalo, y en este caso el intervalo nos daría 0,375 hasta 0,525. ¿Ok? ¿Esto qué indica? Que el promedio de estudiantes que hablan inglés en toda la universidad está entre el 37,5% y el 52,5%, con una confiabilidad de esta afirmación del 90%. Repito, ¿qué indica esto?
que el promedio de estudiantes que hablan inglés en toda la universidad está entre 37.5 y 52.5%. Ya pues las demás, otro ejercicio que nos habla de 54, de 44 estudiantes. Entonces simplemente dividimos acá, la única diferencia es que aquí no dice 54 sino 44, ¿no? Y aparecerá otro numerito, pero el proceso es totalmente... pues aquí también cambia, ¿no? Porque si esto cambia a otro número, pues cambia este y cambia este y cambia absolutamente todo. Entonces ahí les dejo que yo observé de problemas en el calificar el taller. Primero, que hay alumnos que no saben operar, no saben usar la calculadora. Segundo, que hay alumnos que no saben usar la tabla Z. También se nota estudiantes que empiezan a hacer y van a buscar. Tercero, una cosa que me olvidaba, el intervalo siempre va de menor a mayor. Un intervalo, si aquí es 2, allá va el 3, nunca se hace lo contrario, va de menor a mayor. Por eso el número que va aquí de primero debe ser el menor y este número que allá es el mayor, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de este intervalo de acá, digo que el intervalo 2,3. Yo no se puede decir que el intervalo 3,2, como algunos y muchos estudiantes cometieron ese error. Ustedes saben por cálculo elemental que los intervalos empieza de la izquierda a derecha, tal como lo escribe ahí. Ese fue otro error que observé por ahí, ¿no? Que pues a estas alturas tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, y finalmente otro error que observo es la aproximación, ¿no? La aproximación, porque es importante hacer una buena aproximación, porque si usted se da cuenta, todos estos números que trabaja uno aquí son menores que uno, o sea que son muy sensibles de cambio. Entonces, si nosotros trabajamos millones, 25.345.1, ese punto 1 no afecta mucho, pero cuando son valores supremamente pequeños, entonces son muy sensibles. Si usted aquí o en cualquier otra parte hace una mala aproximación, inmediatamente este intervalo se ve bien afectado, se ve bastante afectado. Entonces, pues yo no le bajé demasiado, pero en una próxima yo le ruego el favor, es que es una norma, ¿no? Ni siquiera pregunte, aproximamos, no. En matemáticas y en toda parte se aproxima. Lo que pasa es que la aproximación se hace hacia arriba o hacia abajo. Al fin y al cabo, las calculadoras, que es la que nos ayudan a hacer nuestros cálculos, siempre, o la mayoría de las veces, nos dan decimales, ¿no? 3,833, bueno, 9, 4, bueno, cualquier cantidad de números, y me dicen, déjela con un solo decimal. Entonces quiere decir que tengo que trabajar hasta aquí nomás, esta partecita nomás. Entonces, como esto hay que aproximarlo a 3.6, eso se llama aproximar. Pero si de pronto aquí en mayo un 8, si no de pronto hay un 4, entonces se aproxima a 3.5. No es que diga aquí no la aproximé, claro que lo estoy aproximando, sino que aquí entonces esto se aproxima a 3.5, porque era más de 3.5, ¿cierto? Entonces aproximé hacia atrás. Si es aproximo hacia atrás, y si es por aquí, este valor que tenemos aquí es 5 o mayor que 5, se aproxima hacia arriba, pero si es 4, 3, 2 o 1, se aproxima hacia atrás, pero en todo momento se hace aproximación, porque unas veces dice el estudiante aproximo o no aproximo, siempre aproximo, porque si uno utiliza todos los números y hay calculadoras que me traen 20 decimales, normalmente esas que traen los celulares a veces traen 20, es demasiado incómodo trabajar con 20, entonces uno siempre debe aproximar. La pregunta típica del estudiante es ¿a cuántos decimales aproximo? ¿No? ¿A cuántos decimales aproximo? Y hay que manejar esto, y ustedes como contadores deben saber estrictamente estos detalles, ¿no? No siempre el contador trabaja con números de peso y cosas, hay coeficientes y hay valores que a medida que usted avance se van a dar cuenta
que hay algunos coeficientes para hacer balances y todas estas cosas que tienen decimales muy sensibles. Pues una técnica sería trabajar con 2 o 3 decimales, ¿no? Más de 3 decimales se vuelve dispendioso y ya no afecta mucho. Lo que afecta es un primer decimal y un segundo decimal. Un primer decimal, o sea, los décimas y las centésimas se afectan. Ya las milésimas, las 10 milésimas no afectan demasiado un resultado. Bueno, entonces, buen día para todos.